Bienvenidos al canal de Calm Analytics, les saluda Boris Tessenhausen. 12 de junio, las noticias más importantes del día en este momento. La logística está interrumpida, la temporada turística está arruinada, lo único que queda es esperar el desembarco ucraniano en Crimea. Ya no se habla de prosperidad ni de una vida digna en la península. Si la guerra no se detiene ahora mismo, Crimea enfrentará no solo una catástrofe militar, sino también humanitaria. Estas no son mis palabras, son palabras de un militar ruso, del corresponsal Dmitry Steshin, quien pronostica una catástrofe militar para el ejército ruso, corresponsal especial de Komsomolskaya Pravda, pero en esencia un agente del Ministerio de Defensa de la Federación Rusa. En general, les dijo a quienes están ahora en Crimea, sálvese quien pueda antes de que sea demasiado tarde. Y no es el único. Allí, de alguna manera, ¿saben?, surgió una ola sincronizada entre los propagandistas rusos. Basta de cerrar los ojos ante lo que está ocurriendo. Ellos quieren, no es Ucrania, ellos quieren avanzar hacia Crimea. Hay que hacer algo. Solovyov está por ahí dando algunos consejos valiosos. Dice que simplemente hay que tomar y cortar a Ucrania del mar. Y ya está. ¿Ven un consejo valiosísimo de Solovyov? ¿Cómo es que antes a nadie se le ocurrió? Ya saben, consejos del tipo, en vez de estar sin dinero, simplemente hay que volverse rico y exitoso. Y ya está. Bueno, y en Crimea, por lo visto, prácticamente ya no queda gasolina. Por cierto, hoy me encontré con un hilo donde alguien preguntaba si no planeas irte de Crimea, con eso de que, y aquí hay truenos y tormenta, no sé si lo escuchan, justo encima de mi cabeza. Entonces el hilo donde preguntan, ¿no planean irse de Crimea? Bueno, ahí hay una cantidad suficiente de respuestas afirmativas, planean irse y ya se están yendo de Crimea. Y eso que ni siquiera es una crisis todavía, es solo el comienzo. Ayer en los comentarios preguntaron sobre la llegada en Sebastopol. ¿Qué fue esa llegada de la que pocos escribieron? En resumen, se mencionó brevemente que un misil Neptuno llegó a la bahía Streletskaya en Sebastopol. Hicimos algunas averiguaciones incluso con la ayuda de nuestros partisanos. Hubo 3 impactos en Sebastopol, pero fue precisamente el misil Neptuno el que llegó a la bahía Streletskaya. Y por cierto, nuestros militares confirmaron que destruyeron los lugares de almacenamiento de armas y equipo militar de la flota del Mar Negro de la Federación Rusa. En Streletskaya, conozco perfectamente esa zona, la bahía Streletskaya. Solía cruzarla para ir a la universidad y en el lado opuesto estaba mi escuela. Es decir, recorrí toda esa bahía de arriba abajo. Un poco más allá está la escuela militar, la llamada Nakimka, y también el departamento de buzos militares, pero no fue ahí donde cayó. Allí se encuentra la base de la 68ª Brigada Independiente de Barcos de Protección de la Zona Acuática. Así que hay información de que allí tenían hangares donde guardaban drones marinos. Es decir, estos drones se crean para patrullar y proteger las bahías. Bueno, pues no tuvieron suerte. Llegó un Neptuno y anuló todos esos esfuerzos. Por cierto, la bahía de Streletskaya la cerraron con una barrera flotante, pero la barrera flotante no protege contra el Neptuno. Bueno, y hoy 3 de las fábricas más importantes en el territorio de la Federación Rusa fueron alcanzadas. Madiar felicitó a los rusos y a Putin por el Día de Rusia. Entonces, ¿qué fábricas son? Taneco, en Nizhnekamsk, es uno de los complejos de refinación de petróleo más grandes y tecnológicamente avanzados de Rusia. Es decir, es una fábrica gigantesca. Allí destruyeron la unidad de procesamiento primario, es decir, toda esta gigantesca ciudad fábrica puede simplemente detenerse porque no hay procesamiento primario. Esta fábrica, por su capacidad, puede procesar 17 millones de toneladas de petróleo al año, lo que representa el 6,5% de todo el procesamiento en Rusia. Veamos cómo ardió hoy. Perfecto. Está ardiendo al menos en 3 lugares. Bueno, pues bien. Y allí mismo, en Nizhnekamsk, fue atacada la planta petroquímica Nizhnekamsk Neftekim. También es una planta poderosa de procesamiento, química. Perfecto. Y el tercer objeto es un gigante químico. Tolyatti Kauchuk, en la región de Samara, uno de los mayores productores de caucho sintético en Rusia. Ambas estas empresas químicas y la refinería de petróleo
Proveen al complejo militar industrial ruso de los cauchos, polímeros y combustibles más importantes. Pero esta planta, Tolyatti Cautchuk, tiene una característica muy importante. Tolyatti Cautchuk, entre otras cosas, también produce aditivos para las gasolinas automotrices. Aquí es donde está el objetivo más importante. Incluso si las refinerías de la zona siguen funcionando físicamente, sin los aditivos para aumentar el octanaje, no pueden producir gasolina AI 95. Es decir, pueden producir nafta de destilación directa con un índice de octano de 50 o 70, en el mejor de los casos, lo cual es inadecuado para los motores modernos. Necesita aditivos para convertirla en la gasolina habitual. Este golpe a Tolyatti Cautchuk es simplemente un ataque intelectual más sofisticado y elaborado. No se trata de destruir la planta, sino de anular, de hecho, incluso aquellas fábricas de la zona que siguen funcionando. Destruir la cadena de calidad del combustible. Perfecto, perfecto. Bueno, al menos, el concierto en la Plaza Roja por el Día de Rusia fue cancelado, el espectáculo de fuegos artificiales también, Ucrania ya se los ha proporcionado. Por cierto, amigos, no olviden suscribirse a este canal. Pueden hacerlo ahora mismo. Es importante para el crecimiento del canal. Estamos luchando contra la propaganda de Putin. Hagámoslo juntos. No olviden suscribirse. Y me encontré con un video de la fábrica Progress en Chelyabinsk, donde cayó un misil Flamingo. Un misil cayó allí. Tomé especialmente este video donde se ven claramente las consecuencias. Es decir, esto es... En serio, primero les voy a mostrar este video. Presten atención a cómo los rusos cubrieron el lugar con nuevas redes antidrones. Pensaron que las redes, o más bien unas estructuras de metal, incluso parrillas, protegerían los edificios, pero no sirvió de nada. Y en segundo lugar, este video es muy importante. Muestra que ahora, a una distancia de 1000 kilómetros, un misil de 10 metros de largo puede llegar y destruirlo todo, literalmente hasta el primer piso. Miren estas consecuencias. Esto es muy importante que lo vean los rusos, los moscovitas, los habitantes de San Petersburgo y de otras ciudades de Rusia. Mira con atención, porque la última vez que nuestros drones atacaron esta planta, dije que la próxima vez, cuando lleguen los misiles, los empleados podrían no tener tiempo de escapar. Y así sucedió. Todavía están buscando empleados allí. Todavía no se ha encontrado a todo el mundo. Es decir, algunos de ellos simplemente estaban dispersos sobre el Quark. Bueno. Instrucciones de las autoridades locales y de los servicios especiales rusos. Callar sobre las víctimas, no mostrar las consecuencias para que Dios no lo quiera. Los empleados de esta planta y de otras fábricas militares en Rusia no se asusten y no dejen de ir a trabajar. Pero, saben, creo que al ver estas imágenes, los rusos deberían entender que un ataque a otra fábrica militar o a varias fábricas militares y no con un solo misil simplemente las reducirá a polvo. Es solo cuestión de tiempo. Y eso que ni siquiera es balística todavía. Y la misma situación ocurre con las alertas. Creo que ustedes han visto y escuchado repetidamente que las apagan a propósito. En Rusia no las activan para no crear pánico. Bueno, ¿y para qué? Así que, incluso si los rusos se enteran de que se acerca un Flamingo, un Neptuno o una balística ucraniana, será ya sin alerta, como se suele decir, solo cuando ya haya ocurrido. Si alguno de ustedes, si me están viendo rusos o sus familiares y tienen a alguien conocido o cercano trabajando en una fábrica de este tipo, es muy probable que estén en peligro. Bueno, en un futuro cercano o previsible. Por cierto, amigos, en cada emisión tenemos una colecta importante para las fuerzas de defensa de Ucrania, que están realizando una verdadera hazaña en estos momentos. No solo están conteniendo al enorme ejército ruso, sino que además están recuperando nuestros territorios ucranianos. Hoy seguimos recaudando fondos para puestos de mando móviles para nuestros combatientes de las fuerzas de defensa aérea, para quienes derriban misiles rusos, drones Shahed rusos, para varias unidades de defensa antiaérea y la 152ª Brigada de Cazadores. Los combatientes grabaron un video mensaje para ustedes, por favor, véanlo. 152 бригада і підрозділ повітряних сил України та канал Бориса Тізенгаузена починають збір на 2 командні пункти, щоб збивати шахеди над нашими містами і запускати дрони-перехоплювачі.
Сума чимала, але тільки разом ми можемо дати ворогу по зубам. Слава Україні! Героям слава! Ayudemos a nuestros defensores. El enlace para donar está en la descripción de este video. Allí hay opciones de Mono, Privat y PayPal para quienes quieran ayudar desde el extranjero. Si están viendo en otro canal, el código QR también siempre lleva a la recaudación. Recientemente estuve en una de las unidades de defensa antiaérea. Simplemente me quedé impresionado. Es increíble lo profesionales que son y lo bien que nuestros soldados conocen su trabajo. Y en general son tipos así. Vamos a esforzarnos más. Nuestra ayuda les es muy necesaria. Más puestos de mando, mayor eficacia en la defensa de nuestro cielo y de nosotros mismos. Creo que han oído hablar de la destrucción de la columna rusa de 50 camiones cerca del puente en Armiansk. Eso sí que es hermoso. Esta es la foto, como se dice, vista por un dron ucraniano. ¿Saben qué es lo maravilloso aquí? Que las Fuerzas Armadas de Ucrania en esencia crearon esta trampa para los rusos por sí mismas. Los atrajeron hasta allí. Después de una serie de ataques al puente de Chonhar, el ejército ruso se vieron obligados a cambiar urgentemente las rutas de suministro a Crimea y a su agrupación del sur y comenzaron a trasladar masivamente cargas militares a través de Armiansk, ya que el paso de Chonhar sufrió daños críticos. Ahora han instalado allí un puente de pontones, pero eso también es temporal. El paso en Genichesk también fue destruido, y así la caravana de ocupantes se dirigió a través de Armiansk. Bueno, y allí justamente los nuestros los estaban esperando. Fue precisamente en esa ruta donde se realizó el ataque, es decir, atraparon a ese grupo de manera muy precisa. Para el ejército ruso, ahora es especialmente sensible la pérdida de camiones cisterna, vehículos de abastecimiento y simples camiones. O sea, ¿con qué van a transportar la gasolina? Incluso si tienen esa gasolina, no la van a echar en la caja de un Ural. Así que estos camiones cisterna son justo lo que se necesita. Bueno, y aquí está la imagen. Cuando destruyeron esa columna, ¿saben a cuál me recordó? Creo que a ustedes también. A los primeros días de la invasión a gran escala, cuando los rusos avanzaban en columnas hacia Kiev y los destruían en las carreteras. ¿Recuerdan? Había tramos enteros en las carreteras cerca de Brovary, aquí en la carretera de Zhytomyr, no muy lejos de nosotros, donde decenas de unidades de equipo ruso quemado permanecieron durante mucho tiempo. Por cierto, permanecieron allí. Y los rusos, entendiendo que tenían grandes problemas logísticos en el sur, decidieron ser astutos. Nuestros operadores de drones. Veamos un vídeo grabado en Kerch, en la Crimea ocupada, sobre cómo los rusos decidieron camuflar sus camiones cisterna militares. Échale un vistazo. Вова, сейчас будет эксклюзивная вещь. Обогнала, вот сейчас стою и показываю тебе. Едет бензовоз. Вот смотри, вон он. Смотри, что они сделали. Вот он, красавчик. Смотри, как они его, бля, замаскировали. Военный бензовоз. Смотри. Вот он. Вот. Está claro que con esto no nos van a engañar, pero los conductores rusos de camiones que llevan algo a Crimea pueden enviar un gran saludo al Ministerio de Defensa de la Federación Rusa, que ha convertido en objetivo absolutamente legal a todos los camiones, aunque no creo que eso los salve de alguna manera. Putin en su momento decía que había que protegerse usando a civiles como escudo. Esa es su táctica, la táctica del segundo ejército del mundo. ¿Se han dado cuenta de que ya nadie llama al ejército ruso el segundo ejército del mundo? Ni siquiera los propios rusos lo llaman así. Bueno, y tengo otro video excelente sobre la tecnología militar rusa en territorio ocupado, a la que le fue mucho peor. Esto es Donetsk y los alrededores de Donetsk. Los operadores del 41º Regimiento de Sistemas No Tripulados, Pilum, del primer cuerpo de Azov, mantienen bajo control de fuego las rutas logísticas de los enemigos en Donetsk y sus alrededores. Veamos este video de cómo nuestros drones destruyen la tecnología militar rusa. Повітряна тривога, лети до Таганрога, дістань до Волгограда, Саратов потруси, нехай гримить в Тамбові, Рязані та Ростові, як до Москви дістанешся, то нахуй рознеси. Дехто каже, що це гріх і так не треба, гнів та розпач можуть карму зіпсувати.
Бачу сльози, чути стогін аж до неба. За це все капи мають поздихать. Повітряна тривога, лети до Таганрога, влупи як слід вороніж і Курском закуси. Є Лабугу поштрикай, Новгород великий, як до Москви дістанешся, то Continuará una maravilla. Y esto es solo el trabajo de los operadores de un solo 41º regimiento. ¿Se imaginan la cantidad de equipo ruso que es destruido por todas las unidades? Por lo visto, a la luz de estas noticias, Medvedev se fue de borrachera anticipada incluso antes de que comenzaran las celebraciones del Día de Rusia. Publicó un video en el que envía al triturador los retratos del canciller alemán Friedrich Merz y de Ursula von der Leyen, el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer. En resumen, generó un video y de esta manera Medvedev felicitó a los rusos por el Día de Rusia. El Terminator semilíquido consiguió acceso a un generador de imágenes con inteligencia artificial. Ahora simplemente todo. Ahora mismo se va a servir otro trago y creará más videos en los que vence a todo el mundo, a la galaxia. En fin, prepárense. El Alcovit ha conseguido lo que quería. Mientras tanto, en Rusia, la escasez de gasolina y diésel ya ha llegado a Siberia y afecta a 25 regiones. ¡Socorro! ¡Qué cosas terribles hacen estos horribles ucrosajones y anglosajones! Con renovada fuerza, en los programas de propaganda rusos han empezado a decir que no es culpa de Ucrania, que es culpa de Reino Unido. Sorprendente, ¿verdad? Nuestros drones, nuestros operadores que simplemente no tienen igual. Y al final toda la gloria se la lleva el Reino Unido. De alguna manera no es justo, ¿no les parece? Y bueno, hace tiempo que no hablábamos de Donald Trump, pero aquí está, al parecer ha terminado otra guerra. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirma que Estados Unidos ha terminado la guerra con Irán. Según él, Teherán finalmente aceptó no poseer nunca armas nucleares. Así lo informa CNN. Y voy a citar al propio Trump. No sé si ya lo han escuchado o no, pero hoy hemos terminado la guerra con Irán. Y ellos aceptaron nunca poseer armas nucleares. Irán aún no ha confirmado esta información. Pues bien, CNN, como de costumbre, publicó una recopilación de vídeos en la que Donald Trump afirmó 39 veces que ya estaba cerca de cerrar un acuerdo con Irán. Pero, después de todo, hay un matiz. Los términos de este acuerdo se han filtrado en Internet. Y creo que muchos no les va a gustar. Todos excepto Irán, o mejor dicho, puede que no les gusten. Así que, miren, Estados Unidos reconstruirá Irán por $300.000 millones. Este es el titular de la agencia de noticias iraní MHR, que publica un borrador de acuerdo entre Estados Unidos e Irán. Entonces, ¿qué contienen estos puntos? Cese total de la guerra en todos los frentes, levantamiento del bloqueo naval en un plazo de 30 días, retirada de las tropas estadounidenses de los territorios adyacentes. A los territorios cercanos a Irán. Vaya, eso sí que es sorprendente. Reanudación de la navegación en el estrecho de Hormuz en un plazo de 30 días, según los acuerdos iraníes. Suspensión de las sanciones y acceso total de Irán a los activos congelados. Ayuda a Teherán por un monto de $300.000 millones de parte de Estados Unidos y sus aliados. Los aliados también pagarán. Inicio de negociaciones de 60 días sobre cuestiones nucleares y la eliminación total de las sanciones. Y durante las negociaciones, Estados Unidos debe desbloquear de inmediato 24.000 millones en activos iraníes y la mitad de esa suma incluso antes de que comiencen las negociaciones. Una maravilla. A Irán le levantarán las sanciones. Irán cobrará una tarifa por el paso por el estrecho de Hormuz. A Irán se le descongelarán los activos estadounidenses y, a costa propia y de sus aliados, restaurarán Irán. A cambio, Irán prometerá no poseer armas nucleares. No sé quién, aparte del propio Trump, llamó a Trump un genio de los negocios, pero aquí claramente el que sale ganando es Irán. Bueno, ¿saben qué es lo importante para nosotros en esta historia? Si levantan las sanciones al petróleo iraní, será un golpe muy fuerte para el petróleo ruso. Al mercado llegará petróleo iraní legal que ya no estará bajo sanciones y, por supuesto, competirá con el ruso. Eso es una gran ventaja. Y aquí va una actualización, justamente. Un portavoz oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán declaró que los puntos clave
Han sido acordados, pero no todos. Estas son las noticias por hoy. Amigos, cuídense, cuiden a sus seres queridos, suscríbanse a este canal, no lo olviden, y vamos a ayudar a nuestros soldados de las Fuerzas de Defensa Antiaérea. El enlace para donar está en la descripción de este video. Que tengan un día tranquilo y gloria a Ucrania.